Mi nombre es Arturo Beltrán Salinas. Durante 12 años, fui fiscal especializado en delincuencia organizada para la Procuraduría General de la República, la vieja y podrida PGR. Tengo 52 años. Pero el hombre que fui, el que se miraba al espejo cada mañana, murió hace mucho. Lo que queda es este cascarón, esta voz que les habla desde el corazón de la nada, desde el silencio absoluto de una celda de aislamiento en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, Colorado. Le dicen el Alcatraz de las Rocosas. No es una metáfora. Aquí no hay ventanas al mundo, solo una miserable rendija de 10 centímetros que te muestra un pedazo de cielo estéril, un recordatorio de un mundo que ya no te pertenece. Aquí entierran en vida a los hombres que el gobierno de Estados Unidos quiere olvidar para siempre. Cumplo una condena de cadena perpetua más 30 años, por una sinfonía de crímenes que suenan impresionantes en papel. Conspiración para traficar drogas a gran escala, asociación delictuosa, obstrucción sistemática a la justicia, lavado de dinero. Y cada uno de esos cargos, hasta la última coma, es absolutamente cierto. Pero la historia que ustedes conocen, la que devoraron en los titulares amarillistas y vieron en los noticieros de la noche, la del fiscal estrella, el incorruptible, consumido por una avaricia repentina que lo llevó a venderse al mejor postor, es una farsa. Es el guión que escribieron para mí, la narrativa perfecta para cerrar el caso y proteger el verdadero castillo de naipes. Una mentira conveniente, pulcra, diseñada para tapar una verdad tan gangrenosa que su solo hedor derribaría todo el andamiaje del poder en México. Porque todo lo que creen saber sobre la guerra contra el narco, sobre la línea divisoria entre los buenos y los malos, sobre quién da las órdenes y quién aprieta el gatillo, es solo el decorado del Gran Teatro Nacional. La verdad es un cáncer con metástasis en cada oficina de gobierno, en cada curul del Senado, en cada juzgado federal. Y tiene nombres y apellidos que nunca, jamás, verán en un expediente judicial. Lo sé con esta certeza porque yo fui el cirujano que extirpó las pruebas. Yo fui el hombre que quemó los archivos. Con estas mismas manos que ahora solo sienten el frío del acero y la aspereza del concreto. Borré el rastro documental que conectaba de forma irrefutable, como una vena yugular, al senador Román Aguilera. Ese hombre que hoy ven en la televisión, pontificando sobre ley y orden con el ceño fruncido, con la cúpula del cártel de Tijuana. Yo, personalmente, destruí las grabaciones de sus conversaciones con Benjamín Arellano Félix. Desintegré los registros de transferencias bancarias a sus cuentas en las Islas Caimán y convertí en un puñado de cenizas la declaración jurada del hombre que manejaba sus finanzas. Y hoy, sin absolutamente nada más que perder que el último aliento que me queda, voy a contarles exactamente cómo un hombre que juró con la mano en la Constitución defender la ley se convirtió en su principal depredador. No lo hago por redención. Para almas como la mía, el cielo cerró sus puertas con 7 cerrojos hace mucho tiempo. Lo hago para que esta verdad, mi última y única posesión, escape de estos muros y los golpee a todos ustedes en la cara con la fuerza de un mazo. Seguramente se preguntan cómo. ¿Cómo un hombre como yo, Arturo Beltrán, graduado con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM, con una carrera que todos mis colegas calificaban de meteórica? Un hombre con una esposa, Elena, a la que amaba más que a mi propia vida, y una hija, Valeria, que era la única luz en mi universo, termina aquí, catalogado como un monstruo, enterrado en el desierto de Colorado. ¿En qué momento se tuerce el camino? Les diré la verdad. No hay un momento.
No es un precipicio al que te asomas y decides, en un acto de voluntad, saltar. Es una pendiente suave, casi imperceptible, cubierta de hojas secas que ocultan el fango. Una pendiente pavimentada, con las mejores intenciones. El descenso al infierno no empieza con un pacto fáustico a medianoche. Empieza con la desesperación, el más humano de los venenos. Mi infierno personal, el que me abrió las puertas de todos los demás, tenía un nombre. Valeria, mi hija. Tenía 8 años y una risa que sonaba a campanitas de cristal. Y esa risa, poco a poco, se estaba apagando. Un día, tras meses de peregrinaje por consultorios, de pruebas humillantes y de una angustia que se te mete en los huesos, llegó el diagnóstico. Las palabras del neurólogo cayeron en la habitación como trozos de hielo. Ataxia de Friedreich. Una enfermedad degenerativa rara. Una cruel lotería genética que ataca el sistema nervioso. Nos lo explicó con una compasión ensayada, la que usan los médicos para dar sentencias de muerte. Perderá la coordinación, luego el habla, y finalmente su corazón, que es un músculo, se debilitará hasta detenerse. No había cura. Solo un tratamiento experimental. Una terapia génica en una clínica privada en Houston que costaba $500,000 al año. El seguro de gastos médicos del gobierno era una broma macabra. Cubría paracetamol y poco más. Mis ahorros de toda una vida de trabajo honesto se esfumaron en los primeros 3 meses de consultas y análisis. Vendí el coche, un Passat del que estaba orgulloso. Hipotequé la casa que habíamos comprado con tanta ilusión. Vi a Elena marchitarse, sus noches llenas de un llanto silencioso, ahogado en la almohada para que yo no la oyera. Un llanto que me partía el alma en 1000 pedazos. Yo, el fiscal Arturo Beltrán, el hombre al que la prensa llamaba el martillo de los narcos, el que metía a los criminales más peligrosos en la cárcel, era absolutamente impotente para salvar a mi propia hija. La desesperación es un ácido que disuelve los principios. Te quema el código de honor, te corroe la ética, te deja hueco por dentro, fértil para cualquier semilla del mal. Y ellos lo saben, siempre lo saben. Fue entonces, en mi punto más bajo, cuando se me acercó el subprocurador Méndez. Un hombre de la vieja guardia, de esos que han sobrevivido a 3 sexenios a base de sonrisas paternales y una lealtad perruna al sistema. Me encontró en la sombría cafetería de la Procuraduría revolviendo un café frío que no me iba a tomar. No me ofreció dinero. Fue mucho más sutil, mucho más perverso. Arturo, me dijo, con esa voz suntuosa de político profesional, apoyando una mano pesada y sudorosa en mi hombro. Me he enterado de lo de tu niña. ¡Qué tragedia, de verdad! En la institución te apreciamos. Hay gente, amigos, que quieren ayudar. Existe una fundación para casos como el tuyo. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y sospecha. No te preocupes por eso ahora, continuó, como si me leyera la mente. Solo hay un pequeño asunto que necesita tu ojo experto. Un caso menor, un tecnicismo. Sacó una delgada carpeta de su portafolio. Unos empresarios de Baja California. Hubo una incautación de precursores químicos en el puerto de Ensenada. El expediente es un desastre. Parece que hay un error de procedimiento en la cadena de custodia. Un detalle sin importancia, pero ya sabes cómo son los jueces de quisquillosos. Revísalo con cuidado, Arturo. A veces, la justicia es ciega y necesita un empujoncito para no tropezar. No era una orden. Era una invitación al abismo. Entendí perfectamente. El mensaje estaba entre líneas, en el peso de su mano,
en la promesa velada de la fundación. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, la conciencia gritándome. Pero la imagen de Valeria en su cama, cada vez más frágil, gritaba más fuerte. Al día siguiente, con las manos temblorosas, enterré el caso. Redacté un dictamen jurídico impecable, una obra de arte de la falacia legal, citando jurisprudencia del Circuito Noveno y tratados internacionales sobre comercio. Argumenté una violación al debido proceso tan convincente que yo mismo casi me la creo. El caso fue desestimado por vicios de origen. El cargamento, suficiente para producir millones de dosis de metanfetamina, fue liberado. 2 semanas después, una transferencia de $200,000 bajo el concepto de donación anónima de la Fundación para la Salud Infantil llegó a la cuenta del hospital en Houston. No hice preguntas. Valeria inició su tratamiento. Y yo di el primer paso en esa pendiente suave, repitiéndome la mentira más antigua y reconfortante del mundo. Lo hago por mi familia. Mi verdadero bautismo de fuego. La prueba que me graduaría con honores en las grandes ligas de la corrupción. Llegó 6 meses después. Ya no era un favor velado. Era una asignación directa. Un equipo de élite de la Marina, en un operativo limpio y sorpresivo, había capturado a un pez realmente gordo. No a un sicario descerebrado, sino a alguien infinitamente más valioso. El cerebro financiero de los hermanos Arellano Félix. Le decían el contador, un apodo burdo para un genio de las finanzas egresado del ITAM, con maestría en Wharton. Este tipo, de nombre civil Ricardo Morales, no tocaba un arma ni un gramo de droga. Su especialidad era alquimia pura. Transformar montañas de dinero ensangrentado en activos legítimos e intocables. Constructoras que ganaban licitaciones del gobierno, cadenas de restaurantes de moda, casinos en la frontera, equipos de fútbol de primera división. Era un mago. Y los marinos lo tenían clavado, crucificado. Habían reventado su oficina secreta en un condominio de lujo en Coronado, San Diego, y habían encontrado la mina de oro. Libros de contabilidad dobles, discos duros encriptados con registros de transferencias internacionales. Y lo más importante, el testimonio de su asistente personal. Una mujer a la que había maltratado y que estaba dispuesta a hundirlo a cambio de protección. El caso era una roca de granito, imposible de romper. Y mi trabajo, según la instrucción que me llegó a través de un lacónico mensaje de Méndez, era pulverizarla. Este es importante, Arturo. Aquí demuestras tu lealtad al sistema. La presión era inmensa. Sabía que si fallaba, no solo se acabaría la ayuda para Valeria, sino que probablemente mi carrera y quizás mi vida también. Me encerré en mi oficina. 3 semanas. Me convertí en un ermitaño. Vivía de café negro, cigarrillos y la adrenalina del miedo. Me llevé a casa las 27 cajas del expediente. Extendí las miles de fojas en el suelo de mi estudio y las examiné una por una con una lupa, como un arqueólogo buscando una fisura en una tumba sellada. Los informes periciales de la unidad de lavado de dinero eran perfectos. Las declaraciones de la asistente, contundentes. Los libros de contabilidad eran una confesión firmada. Parecía una misión imposible. Estaba a punto de rendirme, de llamar a Méndez y decirle que no podía, cuando la encontré. Una aguja en un pajar. Un error estúpido, casi infantil, producto de la prisa y la arrogancia. La orden de cateo original, la que había permitido a los marinos entrar en la oficina de San Diego, había sido solicitada por la PGR en México y aprobada por un juez federal mexicano.
pero había sido ejecutada en suelo estadounidense en una operación conjunta con la DEA. Sin embargo, para que tuviera plena validez legal en un tribunal mexicano, requería la firma de un juez de enlace de Estados Unidos bajo el Tratado de Cooperación Bilateral. Esa firma no estaba, o, para ser precisos, sí estaba, pero una rápida comprobación en los registros públicos me reveló que el magistrado firmante había estado en un crucero por el Caribe esa semana. Alguien, con prisa por no perder el objetivo, había falsificado la firma. Era un tecnicismo, una mierda burocrática. Pero en el mundo de las leyes, un tecnicismo bien argumentado es un arma nuclear. Construí toda mi estrategia, todo mi castillo de mentiras, sobre esa firma falsificada. La audiencia preliminar fue mi gran actuación, mi graduación como abogado del diablo. El fiscal de la contraparte, un joven idealista recién salido de la Libre de Derecho, con fuego en los ojos, presentó las pruebas abrumadoras. Mostró en pantalla gigante fotos de los libros, diagramas de flujo del lavado de dinero, extractos de la declaración de la asistente. Yo escuché en silencio, con una expresión de aburrimiento estudiado. Cuando fue mi turno, no ataqué ni una sola de sus pruebas. Las ignoré por completo. Me levanté, me ajusté la corbata y me dirigí al juez, un hombre mayor cuya carrera política dependía de favores que yo ahora representaba. Su señoría, comencé, con voz grave y solemne. No estamos aquí para debatir si el señor Morales es un buen hombre o un mal hombre. Estamos aquí para debatir algo mucho más fundamental. Si el Estado tiene derecho a violar sus propias leyes para perseguir a un ciudadano. Mi argumento duró 45 minutos. Fue una obra maestra de la oratoria legal, perversa y brillante. Hablé del debido proceso, de los derechos constitucionales, de la doctrina del fruto del árbol envenenado. Dije que si la primera prueba, la raíz de toda la investigación, se había obtenido ilegalmente, entonces todo lo que derivó de ella estaba irrevocablemente contaminado. Era veneno. No podemos combatir la ilegalidad con más ilegalidad, sentencié, mirando a los ojos del joven fiscal, que me observaba con una mezcla de odio y estupefacción. Los abogados defensores, una firma carísima de las Lomas, apenas tuvieron que intervenir. Yo hice todo su trabajo sucio. El juez escuchó, asintiendo con gravedad, y al final dictó su fallo. Se concede el amparo. La prueba inicial se declara nula por vicios de origen y una clara violación a la soberanía procesal. En consecuencia, todas las pruebas subsecuentes quedan invalidadas. El caso se desintegró. Se hizo polvo ante los ojos incrédulos de todos. Ricardo Morales, el contador, salió del reclusorio norte 2 días después, sonriendo con arrogancia a las cámaras. Esa noche sonó un teléfono desechable que me habían dado. Una voz que nunca había escuchado antes, fría, metálica y con un ligero acento norteño. Excelente trabajo, licenciado. Al patrón le gusta la gente que sabe hacer su trabajo sin hacer preguntas y sin dejar huellas. Y colgó. No hubo más dinero para Valeria ese mes. El pago era de otra naturaleza. Me habían aceptado en el club. Había demostrado que no solo era corruptible, sino que era brillante en mi corrupción. Ya no era un simple fiscal que aceptaba un soborno. Era un activo estratégico, una pieza clave y letal en la maquinaria. Y entonces llegó el día en que conocí al verdadero maquinista. Yo, en mi supina ingenuidad, creía que trabajaba para el cártel de Tijuana, que el patrón era Benjamín Arellano Félix o su violento hermano Ramón. Imaginaba a narcos con botas de avestruz, cadenas de oro y pistolas con cachas de marfil.
Qué estúpido, qué provinciano fui. La invitación llegó en un sobre de lino, sin remitente, dejado en el parabrisas de mi coche. Dentro, una sola tarjeta de cartulina gruesa, con letras grabadas en relieve. Hotel St. Regis, Suite Presidencial. Mañana, 19:00. Venga solo. El miedo era un animal vivo, con garras, arañándome el estómago. ¿Iba a conocer al gran capo? ¿Me iban a dar nuevas órdenes o a ponerme una bala en la cabeza por saber demasiado? Fui. Con mi pistola de cargo, una Beretta 9mm metida en la espalda, bajo el saco, sintiéndome ridículo y fuera de lugar. El lujo de la suite era obsceno, diseñado para intimidar. Mármol de Carrara, maderas preciosas, obras de Siqueiros en las paredes y una vista panorámica de todo el Paseo de la Reforma. La puerta se abrió y el hombre que me recibió no era un narco. Vestía un traje italiano de corte perfecto, un Brioni de $20,000. Llevaba un Patek Philippe en la muñeca y en sus ojos había una inteligencia fría, desprovista de toda emoción. Era el senador Román Aguilera, el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Senado. El hombre que salía en todos los noticieros exigiendo mano dura contra el crimen organizado, pidiendo penas más severas, aplaudiendo cada captura de la Marina. Me quedé paralizado, sin aire. Me ofreció un whisky, un Macallan 25 años. Lo acepté con manos temblorosas que apenas pude controlar. No hubo amenazas, ni lenguaje soez. Me habló como si yo fuera un socio de su exclusivo club de campo. Arturo, dijo, mientras el hielo tintineaba en su vaso de cristal cortado. Es un placer conocer finalmente al hombre detrás de tan brillante trabajo legal. Quiero que hagas un ejercicio mental. Deja de pensar en esto como el gobierno contra los cárteles. Esa es la narrativa que le vendemos al pueblo, a la prensa. Es un cuento de hadas para mantenerlos tranquilos y que paguen sus impuestos. Tomó un sorbo, saboreándolo. Piensa en esto de una forma más empresarial. Piensa en México S.A., de CB. El narcotráfico es una de nuestras divisiones de negocio más rentables. Genera un flujo de efectivo en dólares que mantiene a flote la economía de este país. Paga nóminas y financia campañas políticas. Los Arellano, el cártel de Sinaloa, son nuestros gerentes de operaciones regionales. A veces son ruidosos, sí. A veces se exceden en la violencia, pero son un mal necesario. Nosotros, aquí, y señaló con un gesto vago la ventana, hacia los edificios de gobierno. Somos el Consejo de Administración. Nuestra labor es asegurar la estabilidad del mercado, la continuidad del negocio y maximizar las ganancias. El shock fue tan profundo, tan visceral, que sentí que iba a vomitar sobre la alfombra persa. El mundo, tal como lo conocía, se fracturó en 1000 pedazos. No era corrupción, era una simbiosis. El Estado no luchaba contra el narco, lo gestionaba. La famosa guerra contra el narco era una simple estrategia de control de mercado. Una purga corporativa para eliminar a los competidores que no se alineaban, a los gerentes que se volvían demasiado ambiciosos o que no pagaban la cuota de protección al Consejo de Administración. Román Aguilera no era un político vendido. Era el puto CEO de la corporación, el diablo en persona, con una sonrisa de portada de revista. Entendí en ese instante que no le había vendido mi alma a un grupo de traficantes de bigote y sombrero. Se la había entregado, con mi propia mano, al mismo sistema que había jurado defender. Aguilera debió ver el terror y la náusea en mi rostro. Dejó su vaso sobre la mesa de caoba y se inclinó hacia mí. Su sonrisa desapareció por completo.
Su voz se volvió un susurro helado, cortante. Tu trabajo, Arturo, a partir de hoy, es ser mi director jurídico corporativo. Tu única lealtad es a este consejo. Te encargarás de que nuestros operadores en el campo no tengan distracciones legales innecesarias. Y entonces, dio el golpe de gracia, la estocada final. Por cierto, llamé a Houston esta mañana. El equipo del doctor a cargo de Valeria me informa que está respondiendo muy bien al tratamiento. Sus doctores son muy optimistas. Sería una verdadera tragedia nacional que, por algún recorte inesperado de fondos, su progreso se viera interrumpido, ¿no crees? No fue una amenaza. Fue una declaración de hechos. Tenían a mi hija. Su vida dependía de un interruptor que él, y solo él, controlaba. Desde ese momento, dejé de ser Arturo Beltrán Salinas. Me convertí en una extensión de la voluntad de Román Aguilera, un esclavo con corbata de seda. Me convertí en su fontanero, el hombre que limpiaba las fugas, desatascaba las tuberías y se aseguraba de que la mierda nunca salpicara a los de arriba. Mi oficina en la PGR se transformó en el centro de control de daños de la corporación. Tenía acceso a todo: investigaciones en curso, órdenes de cateo pendientes, listas de informantes, comunicaciones interceptadas de la DEA antes de que fueran procesadas oficialmente. Era un cáncer en el corazón mismo de la justicia. Mi labor era quirúrgica y sutil. Un ejemplo: un día, recibía un cable confidencial de la oficina de la DEA en San Antonio, alertando sobre un laboratorio de fentanilo a punto de ser montado en las afueras de Culiacán. Información de primera, obtenida por un informante infiltrado. Mi deber era coordinar un operativo sorpresa con la Policía Federal o la Marina. En lugar de eso, hacía una llamada, no directamente, por supuesto, a un contacto en la Secretaría de Gobernación. Subsecretario, hay un pitazo sobre un posible conflicto agrario en la Sierra de Badiraguato. Manda un par de unidades de la Federal a patrullar la zona como medida de prevención. Que se hagan ver, que hablen con la gente. 3 horas después, el laboratorio de fentanilo era un simple rumor. Y las patrullas federales estaban a 100 kilómetros de distancia, buscando un conflicto agrario que nunca existió. Otro ejemplo, más sucio. La Marina tenía un informante de alto nivel dentro de la estructura de los Beltrán Leiva, nuestros competidores. El informante estaba a punto de entregar la ubicación de una reunión de la cúpula. Eso hubiera desequilibrado el mercado en el sur del país, afectando los intereses de nuestros socios de Sinaloa. La orden de Aguilera fue simple: quema al soplón. A través de un comandante de la Policía Judicial de Guerrero que estaba en mi nómina, filtré el nombre del informante, junto con una prueba fabricada de que trabajaba para el gobierno. Una semana después, su cuerpo apareció colgado de un puente en Acapulco, con un narcomensaje. Yo leía la noticia en el periódico mientras tomaba mi café matutino y sentía un frío glacial en las venas. Aprendí el léxico de la impunidad. Enfriar un caso significaba sepultarlo bajo una montaña de burocracia, solicitar peritajes innecesarios, posponer audiencias hasta que los testigos se mudaran, se asustaran o los desaparecieran. Alinear a un comandante o a un juez que se creía incorruptible era mi especialidad. Le ordenaba a mi equipo de confianza que revisara sus finanzas hasta el último centavo. Siempre encontrábamos algo. Una casa de fin de semana que no correspondía a su sueldo. La colegiatura de un hijo en una escuela privada en el extranjero. Entonces, filtraba anónimamente el expediente a un columnista de periódico de mi confianza. En una semana,
El incorruptible era un apestado, bajo investigación por enriquecimiento ilícito, y su reemplazo era alguien mucho más cooperativo. Mi escritorio se convirtió en un mausoleo. Cientos de expedientes. Cientos de historias de dolor y violencia que morían bajo mi firma. Secuestros de empresarios cuyos captores eran protegidos. Asesinatos de periodistas cuyas líneas de investigación eran sistemáticamente desviadas. Masacres en pueblos cuya versión oficial yo mismo redactaba para la prensa. Me convertí en un experto en sembrar la duda razonable, en encontrar el pelo en la sopa, la falla procesal que liberaría al culpable más sanguinario. Me odiaba cada mañana frente al espejo. Veía los ojos de un traidor, de un monstruo. Pero entonces veía la última foto que nos tomamos con Valeria, en el parque, antes de que la silla de ruedas fuera permanente. Y la mentira volvía, reconfortante y venenosa. Es por ella. El dinero seguía llegando, claro. Sobres con efectivo cada mes, entregados por un mensajero silencioso. No cantidades exorbitantes que levantaran sospechas. Lo suficiente para una vida de lujo discreto, para el tratamiento de Valeria, para asegurar el futuro de Elena. Pero el dinero era secundario. La verdadera droga era el poder, el conocimiento. Saber que con una llamada telefónica podía cambiar el destino de un hombre, destruir una investigación de la DEA, salvar un cargamento de 1 tonelada de cocaína. El senador Aguilera me llamaba una vez a la semana, desde un teléfono satelital encriptado. Nunca hablábamos de detalles explícitos. Usaba metáforas empresariales. Arturo, hay un problema de logística en el puerto de Manzanillo. Necesito que lo agilices. Nuestra competencia en Michoacán se está volviendo muy agresiva. Hay que revisar sus permisos de operación. Y yo traducía. Yo ejecutaba. Era su arma más eficaz, porque operaba desde adentro, con la legitimidad y el poder del Estado. Y entonces llegó el día que selló mi destino para siempre. La culminación de toda mi podredumbre, la noche en que mi alma, si es que quedaba algo de ella, murió definitivamente. Una unidad de inteligencia de la Marina, una de las pocas que se mantenían relativamente limpias y fuera del control directo de Aguilera, había logrado lo impensable. Eran un grupo de oficiales jóvenes, idealistas, que operaban con sigilo y desconfiaban profundamente de la PGR. Habían volteado al sucesor de El Contador. Su nombre era Israel Zamora, alias El Cerebro. Un hombre paranoico, obsesivo-compulsivo, que, como seguro de vida, guardaba una copia de toda la contabilidad negra de la organización. No en discos duros, que podían ser borrados o destruidos, sino en papel, en libros contables encriptados y escondido en 6 cajas de seguridad diferentes repartidas entre Tijuana, la Ciudad de México y un banco en Zúrich, a cambio de inmunidad total y su ingreso al programa de protección de testigos DEEU. Para él y toda su familia, el cerebro estaba dispuesto a entregar el reino entero. Los marinos, en una operación encubierta digna de una película de espías, lo sacaron a él y a su familia de una casa de seguridad en La Joya, California, y se lo llevaron a un buque naval anclado en aguas internacionales. Durante 10 días lo interrogaron, y el hombre no solo cantó, sino que vomitó toda la estructura. Detalló sobornos a gobernadores, generales del ejército, directores de aduanas. Pero lo más importante fue lo que entregó al final: un maletín de piel de cocodrilo. Dentro no había dinero. Había un juego completo de libros de contabilidad paralelos, copias de transferencias de un banco en Antigua a una cuenta a nombre de una fundación fantasma controlada por la esposa de Aguilera,
y la joya de la corona. 6 microcasetes. Grabaciones. Conversaciones telefónicas entre Benjamín Arellano Félix y el senador Román Aguilera, hechas por el propio Zamora como su póliza de seguro definitiva. La Marina, siguiendo el protocolo, tuvo que entregar el maletín a la PGR para judicializar el caso. Por jurisdicción, cayó en mi unidad. El maletín llegó a mi oficina custodiado por 2 marinos con cara de pocos amigos y fusiles de asalto. Lo pusieron sobre mi escritorio como si fuera una bomba nuclear. Antes de que pudiera siquiera tocarlo, sonó mi teléfono privado. La línea roja directa con Aguilera. Su voz era seda y acero. Arturo, me informan que has recibido un paquete con material de ficción, propaganda de nuestros competidores para desestabilizar al gobierno. Esa desinformación es una amenaza a la seguridad nacional, y las amenazas a la seguridad nacional deben ser neutralizadas. De inmediato. Tienes hasta el amanecer. No dijo más. No tuvo que hacerlo. Esa noche, mi oficina se convirtió en mi confesionario y mi tumba. Eché el cerrojo, bajé las persianas. Me serví un vaso de whisky con manos temblorosas. Abrí el maletín. El olor a cuero y a papel viejo llenó la habitación. Leí los documentos. Vi los nombres, las cifras. Vi el nombre de la Fundación Fantasma, por un futuro brillante, cuyo patronato estaba presidido por la esposa del senador. Y luego, saqué los casetes. Tenía una pequeña grabadora en mi escritorio. Metí el primero, presioné play y la escuché. La voz inconfundible, ligeramente nasal, de Román Aguilera, hablando con Benjamín Arellano, riendo. Benjamín, el contenedor de China con los precursores ya pasó la aduana de Lázaro Cárdenas sin novedad. Te costará un 20% del valor de la mercancía, como acordamos. Que tu gente se ponga en contacto con mi asistente. En otra cinta, la voz de Arellano. Senador, hay un comandante de la judicial en Tijuana que está jodiendo mucho la plaza, no se quiere alinear. Su nombre es Guillermo Telles. La voz de Aguilera, fría y ejecutiva. Considéralo un problema resuelto. Mándame los datos del reemplazo que quieres que pongan en su lugar. Hablaban como socios, como dueños de la misma empresa sangrienta. Era la prueba. La pistola humeante que no solo lo enviaría a la cárcel de por vida, sino que haría implosionar al gobierno entero. Por un instante, un fugaz y doloroso momento de lucidez, pensé en hacer lo correcto. Tomar el maletín, conducir a la embajada americana y entregarlo todo. Ser un héroe, aunque fuera por un día. Pero entonces, la imagen de Valeria en su cama de hospital, conectada a tubos, me golpeó con la fuerza de un tren. Sabía que Aguilera no dudaría un segundo en dar la orden. Mi familia no sobreviviría a la noche. El sistema no perdona a los traidores. Y yo, en ese momento, tuve que elegir. Y elegí la cobardía. Empecé el trabajo, los libros de contabilidad, las transferencias, todo fue a la trituradora de documentos de alta seguridad que tenía en la oficina. Hoja por hoja. El zumbido agudo de la máquina era el sonido de mi alma haciéndose trizas. Quedaban las cintas. No podía quemarlas. El humo, el olor, sería demasiado obvio. Fui al cuarto de archivo y tomé un gran imán industrial que usábamos para borrar discos duros viejos. Me senté en mi escritorio y, una por una, pasé el imán sobre cada cinta, una y otra vez, con un movimiento lento y deliberado, hasta que estuve seguro de que solo contenían el más puro y absoluto silencio. El silencio de mi complicidad. Al amanecer, el maletín que pudo haber cambiado la historia de México estaba vacío.
Solo quedaba el olor a ozono de la trituradora y el peso insoportable de la nada en mis manos. Llamé a Aguilera. La amenaza ha sido neutralizada, dije, con la voz rota. Nunca dudé de tu profesionalismo, Arturo, respondió, y colgó. Me había convertido en el guardián de su secreto más oscuro. Creí que eso me hacía indispensable. ¡Qué tonto! ¡Qué ingenuo fui! Me había convertido en un problema esperando a ser eliminado. El punto de no retorno, el instante en que comprendí que mi propia cabeza estaba en el menú, no fue una amenaza directa. Fue una orden que me revolvió las entrañas y me hizo ver el monstruo en el que me había convertido. Un par de meses después de la noche de las cintas, el senador me llamó. Estaba eufórico, celebrando. Acababa de aprobarse en el Congreso su famosa Ley de Seguridad Nacional. Una ley que le daba al ejército más poder en las calles y que, en la práctica, legalizaba muchas de las operaciones encubiertas que él mismo orquestaba. Pero su tono era diferente, más duro, más imperial. Arturo, tenemos una mosca cojonera que no deja de zumbar. Una periodista, Rebeca Solano, de esas idealistas que creen que pueden cambiar el mundo con una pluma. Ha estado investigando la liberación de El Contador. Ha conectado puntos que nadie debería conectar. Ha entrevistado a la asistente que testificó, la cual ahora está en el programa de testigos. Está peligrosamente cerca de la verdad, de nuestra verdad. Hizo una pausa, para dar más peso a lo que venía. Yo esperaba que me pidiera que la intimidara, que le diera un susto para que dejara de hurgar. Pero lo que dijo a continuación me congeló la sangre en las venas. Quiero que le fabriques un caso. Quiero que la hundas. Usa todos los recursos a tu disposición. Siémbrale un par de kilos de cocaína en la cajuela de su coche. Ponle un arma sin registrar en su apartamento. Consigue un teléfono prepago y llénalo de llamadas a un número que sepamos que es de Los Zetas en Matamoros. Acúsala de ser operadora financiera del Cártel del Golfo. Con su reputación de crítica del gobierno, la prensa oficialista y la opinión pública se lo tragarán entero. Quiero verla en las noticias de las 10, esposada, con el titular Periodista ligada al narco. La quiero enterrada en un penal federal de máxima seguridad durante los próximos 20 años. Colgué el teléfono y vomité violentamente en el bote de basura de mi oficina. Todo lo que había hecho hasta entonces, por terrible que fuera, lo había racionalizado como parte del juego, como protección a un sistema del que yo era una pieza, como el sacrificio necesario para salvar a mi hija. Pero esto era diferente. Destruir activamente la vida de una mujer inocente, una de las pocas voces valientes que quedaban en el periodismo mexicano, solo para proteger a este monstruo. Era cruzar una línea que ni siquiera yo, en mi avanzada degradación moral, estaba dispuesto a cruzar. Por primera vez en años dije no. No directamente. Simplemente no hice nada. Ignoré las siguientes llamadas de sus intermediarios. Le dije a mi secretaria que estaba enfermo, con una fuerte infección estomacal. Me encerré en casa, bebiendo, tratando de apagar el pánico que crecía en mi interior. Sabía que mi inacción era una declaración de guerra. El sistema no tolera la desobediencia. Es como una secta. O estás dentro o eres un apóstata que debe ser purgado. La respuesta no se hizo esperar. Empezó de forma sutil. Un sedán negro con vidrios polarizados aparcado permanentemente al final de mi calle. Mi teléfono de casa empezó a tener un eco extraño. Una clara señal de intervención. Luego, la intimidación se volvió más directa. Una noche,
recibí una llamada a las 3 de la mañana. Nadie habló. Solo se oía una respiración pesada al otro lado. Mi escolta personal de la PGR fue reemplazado, sin previo aviso, por dos tipos con corte militar y ojos vacíos que no me hablaban, solo me observaban, siguiéndome hasta la puerta del baño. El mensaje era inequívoco. Ya no era un activo. Era un riesgo. El hombre que borró las cintas. El único, además de Aguilera, que sabía la verdad absoluta. Y el senador Román Aguilera era un hombre metódico que no dejaba cabos sueltos. Estaba sentenciado a muerte. Era solo cuestión de tiempo. Fue entonces cuando tomé la decisión más desesperada de mi vida: correr. Sabía que en México estaba muerto. El poder de Aguilera era un pulpo con tentáculos en cada institución. La policía, el ejército, incluso los cárteles rivales me cazarían con gusto a cambio de un favor del futuro hombre más poderoso del país. Mi única, minúscula esperanza era cruzar la frontera y entregarme a los estadounidenses. Tenía la ingenua creencia de que mi testimonio, la historia completa de la simbiosis Estado-narco, valdría más para ellos que mi cabeza. Tenía un plan de contingencia, uno que había preparado para el peor de los casos. Durante años, había desviado parte del dinero de los sobornos a una cuenta secreta y encriptada en las Bahamas. Tenía pasaportes falsos para Elena y Valeria, de altísima calidad, hechos por un contacto en la embajada rusa. Mi plan era sacarlas primero a ellas. Usé la excusa de una consulta médica urgente y no programada en Houston. Las llevé al aeropuerto. La despedida en la terminal fue la tortura más refinada que he experimentado. Valeria, cada vez más débil, me abrazó desde su silla de ruedas. Te veo en unos días, papi. No tardes. Te quiero. Tragué saliva, el nudo en mi garganta me impedía hablar, y le sonreí, la sonrisa más falsa y dolorosa de mi vida. Y yo a ti, mi amor. Pórtate bien y hazle caso a mamá. Vi su silla de ruedas desaparecer por la puerta de embarque y sentí como si me arrancaran el corazón con unas pinzas oxidadas. Fue la última vez que la abracé. Una vez que su avión estuvo en el aire, puse en marcha mi parte. Necesitaba una póliza de seguro antes de cruzar. Contacté a un agente de la DEA con el que había colaborado en el pasado en casos legítimos. Un tipo duro, de Arizona, llamado Dave Miller. Usando un teléfono encriptado que compré en Tepito, le dije lo que tenía. Dave, soy Beltrán. Estoy en problemas. Tengo información que puede decapitar la estructura política del cártel de Tijuana. Tengo al hombre que da las órdenes desde el Senado. Pero solo hablaré en suelo estadounidense, con un acuerdo de protección de testigos sobre la mesa para mí. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oírlo pensar, calcular. Interesante, Arturo. Muy interesante. ¿Dónde estás? Acordamos un punto de encuentro. Un motelucho de carretera en Nogales, Sonora, a 1 kilómetro del cruce fronterizo. Conduje toda la noche, 12 horas de infierno, paranoico, viendo sicarios en cada sombra, cambiando de coche 2 veces, con el corazón martilleándome el pecho. Llegué al motel al amanecer, exhausto. Miller estaba allí, con otro agente más joven, de cara inexpresiva. La habitación olía a humedad, a cigarro rancio y a desinfectante barato. No perdí el tiempo. Durante 1 hora, vomité toda la historia. El senador Aguilera, la corporación, el caso de El Contador, el maletín del cerebro. Las cintas que destruí. Les di nombres, fechas, lugares. Miller escuchaba, sin expresión, tomando notas en una pequeña libreta. Cuando terminé, vacío, agotado, Miller cerró su libreta,
Me miró con unos ojos fríos, de reptil. Es una historia del carajo, Arturo. Una historia increíble. Pero vamos a necesitar pruebas tangibles. Y justo cuando pronunció la palabra pruebas, la puerta de la habitación del motel fue derribada con una patada brutal que la arrancó de sus goznes. Dos equipos de fuerzas especiales de la Marina Mexicana irrumpieron con fusiles de asalto, láseres rojos bailando frenéticamente en mi pecho. «Al suelo, hijo de puta. Policía Federal». Me arrojaron al piso con una violencia salvaje. Me pusieron una bota en el cuello hasta casi asfixiarme y me esposaron con tal fuerza que sentí que me rompían las muñecas. Mientras me sacaban a rastras, vi a Miller. Él y su compañero seguían de pie, impasibles, observando la escena como si vieran una película. No parecían sorprendidos en lo más mínimo. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. En su mirada no vi traición, ni siquiera lástima. Vi la fría satisfacción de un burócrata que cierra un trato exitoso. Y lo entendí todo. La trampa perfecta. Aguilera supo de mi plan, probablemente a través de mis teléfonos intervenidos. Y en lugar de matarme en una zanja, hizo una jugada maestra. Llamó a sus contactos de alto nivel en la DEA. Les ofreció mi cabeza en bandeja de plata. Para la DEA era una victoria mediática enorme. El corrupto fiscal antidrogas de México, capturado gracias a la impecable cooperación binacional. Para Aguilera era la solución definitiva. Se deshacía de mí, el único testigo de su mayor crimen. Me desacreditaba públicamente como un traidor vendido al narco. Y encima, reforzaba su imagen de paladín de la justicia que no duda en cortar cabezas, incluso dentro de su propio gobierno. No me capturaron. Me vendieron. Fui la moneda de cambio en un pacto entre demonios. Y aquí me tienen, extraditado, juzgado en un tribunal de Texas en un juicio express que fue una farsa de principio a fin. Me declaré culpable de todos los cargos. Era eso o arriesgarme a un juicio largo donde, estaba absolutamente seguro, no llegaría vivo a mi segundo día en el estrado. El sistema de Aguilera tiene brazos largos y pacientes. A cambio de mi declaración, lo único que pedí fue que a Elena y a mi hija les dieran nuevas identidades bajo el programa de protección y que las dejaran en paz para siempre. Cumplieron. Es la única promesa que el sistema me ha cumplido. Y yo cumplí la mía. Guardé silencio. Durante 7 largos y silenciosos años. Me convertí en un fantasma en el sistema penitenciario federal. ¿Por qué romper ese silencio ahora? ¿Por qué arriesgar lo poco que me queda? Porque ya no queda nada que proteger. Hace un año, en esta misma celda, un guardia me entregó una carta con un matasellos de un pequeño pueblo de Oregón. Era de Elena. Valeria había muerto. Su pequeño y valiente corazón finalmente se había rendido. El tratamiento que yo pagué con mi alma le compró 6 años más de vida, pero la enfermedad ganó la guerra al final. Y con su último aliento, se fue mi última razón para callar. Y luego, hace 2 semanas, vi en el pequeño televisor de la sala común un noticiero. Y vi su rostro. Román Aguilera, sonriente, con la piel bronceada, rodeado de banderas, anunciando su candidatura a la presidencia de la República. Hablando de un México nuevo, un México sin crimen, sin corrupción, con justicia para todos. Vi al arquitecto de la fosa más grande de nuestro país prometer que la cerraría. Y algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado, se incendió con una furia blanca y helada. Mi vida está acabada, pero mi historia no. Esta confesión no es una búsqueda de perdón. No hay perdón para hombres como yo, ni en este mundo ni en el siguiente. Es un acto de venganza póstuma.
Es un intento de que la verdad, por una vez, pese más que las mentiras. Quiero que sepan, cuando vean a esos hombres de traje impecable en la televisión, que los monstruos que temen, los encapuchados, los sicarios, los decapitadores, son solo los perros de caza. Los verdaderos amos, los que sueltan a los perros y luego se quejan de la carnicería, son ellos. Yo fui su sirviente más leal. Y este es mi legado, mi único y miserable legado. Una advertencia desde el fondo del infierno. Si alguna vez la vida los empuja al borde, si la desesperación los tienta, si el dinero fácil les canta como una sirena, si creen que pueden bailar con el diablo y salir ilesos, recuerden mi nombre, recuerden mi voz, y miren bien las paredes de esta celda, porque este silencio, este vacío, esta nada absoluta, es el único premio que se gana en este juego. De aquí no hay salida, no hay escape. Solo hay tiempo. Todo el tiempo del mundo para recordar, una y otra vez, el momento exacto en que vendiste tu alma por nada.